Bien, entonces tenemos a la vista la imagen del señor Kaoru Ishikawa, uno de los pensadores más importantes sobre la calidad y es un referente del siglo pasado cuando se inician a manejar aspectos de control de calidad y calidad total, esencialmente. Su labor profesional y académica, el desarrollo de sus textos y sus propuestas, se hicieron en el Japón prácticamente y se irradiaron para todo el mundo. Vamos a ver algo de este caballero, Kaoru Ishikawa, mientras siguen sus compañeros ingresando. Kaoru Ishikawa, un filósofo japonés de la administración de empresas, un experto en control de calidad, incluyó el desarrollo de los conceptos de calidad gerencial y calidad evolutiva, con una sinergia entre la generación de la calidad en los estamentos de mayor rango administrativo jerárquico en la organización y en un proceso que evoluciona hacia la calidad en la organización. Se le considera, por lo demás, el padre del análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales, pero procesos industriales que son fácilmente cotejables, comparables, análogos con los procesos gerenciales en instituciones no fabriles, sino en organizaciones que dan servicios como las organizaciones educativas. Su nombre se ha dado al famoso diagrama de Ishikawa, que seguramente ustedes lo deben conocer, que también es conocido como el diagrama de causa-efecto, análisis de causa-efecto, o de la espina de pescado. Trabajó intensamente en la promoción del control de calidad y el desarrollo de la calidad total en el Japón. Se doctoró en ingeniería en Tokio, docente en el año 1960. En el año 52, cuando Japón se incorpora a la ISO, International Organization for Standardization, Ishikawa se incorporó ella desde 1960 a la delegación japonesa en la ISO, se incorporó, y presidió las delegaciones desde el año 1977 hasta más avanzada su edad. Es, sin duda, el principal referente japonés en términos de calidad. Fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre los estilos de administración japoneses y occidentales. Encontró un elemento idiosincrático en la percepción de la calidad. Creo que la semana pasada vimos a este caballero colombiano de origen japonés, ¿no? Creo que lo escuchamos. Se llama Kenji no sé cuánto, no puedo recordar su nombre. La semana pasada me parece que lo escuchamos, ¿no? Se llama Yokoi Kenji. Sí, lo escuchamos, ¿cierto? Sí. Porque con el curso de control de calidad de pregrado también lo hemos discutido. Bueno, y Yokoi Kenji pues establece que hay diferencias temperamentales, idiosincráticas entre, por ejemplo, el japonés y el latinoamericano, ¿no? Ahora, eso ya lo había anotado pues, cabalmente Kaoru Ishikawa en su percepción de los temperamentos del occidental y del oriental, sobre todo del japonés. Ha publicado también diversos libros, por ejemplo, el más importante, el que se llama ¿Qué es el control total de la calidad? Y destacando el estilo japonés de control de calidad. Esto está muy largo para leerlo, pero vamos a decir unas pocas cosas. Sus percepciones se han diseminado, dice, en todo el mundo, y son adaptables, son compatibles con todo tipo de organizaciones públicas y privadas, a pesar de que su labor estuvo muy ligada a la actividad fabril, a las fábricas, pues los principios de calidad son válidos, perfectamente adaptables a organizaciones que dan bienes, que dan servicios. Él exige también, hace énfasis en que el proceso de calidad llega a ser un
componente indispensable del proceso educativo, de varias formas. Educarse para la calidad, pero además dar un servicio educativo de calidad y enseñar la calidad, ¿no? Es una relación de ida y vuelta. Calidad para la educación y educación en calidad. O sea, tenemos que educarnos en términos de calidad. Entonces, la calidad la aprendemos desde la niñez, desde que llegamos al aula. Y seguramente antes, ¿no? Porque eso ya está involucrado en la manera de ser de los padres. Y es lógico, ¿no? A una persona que, por ejemplo, vive un muchacho, por ejemplo, ha terminado difícilmente o no llegó a terminar sus estudios secundarios porque vive en un asentamiento humano muy pobre, de repente en un arenal, con escasez de agua, de recursos. Seguramente ese muchacho de repente lo contratan en un restaurante, en un taller. Es difícil exigirle calidad, puntualidad, higiene, orden, porque es muy posible que esas cosas no los haya aprendido necesariamente en casa. Y a veces no porque sea proveniente de una familia donde no hay valores o ideas, sino porque los recursos a veces no son así. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la casa, salimos, bueno, olvidémonos que estamos en pandemia, ¿ya? Porque ahora ya con mayor razón. Antes de la pandemia, nosotros llegábamos a casa y ¿qué es lo primero que hacemos? O lo que hacíamos después de saludar a todo el mundo, ¿qué es lo que hacemos? Sin que nadie nos diga nada, nos lavamos las manos. Lo primero que se hace. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay algún letrero que nos recuerde o el médico nos ha dicho. Mire, cuando nosotros éramos niños y regresábamos del colegio, ¿qué nos decía la mamá? ¿Cómo te ha ido? Bien, ya deja tus cosas, lávate la mano para que almuerces. Todos los días, día tras día, semana tras semana, mes por mes, ¿sí o no? ¿Cómo te fue? Lávate las manos, ven para que almuerces todos los días. Ya te lavaste las manos, oye, ¿no te has lavado la mano? Todos los días la mamá ha hecho eso, ¿no es cierto? Pero llegó un día en que ya no fue necesario que la mamá nos diga nada, simplemente ya como una cosa natural y sin pensarla íbamos y nos lavábamos las manos, ¿no es verdad? Pero piensen un jovencito, un niño que vive en un arenal donde el agua la tienen que comprar en cilindros, que el agua que es cara, con la justa se alcanza para preparar los alimentos, difícilmente para la higiene o para otras cosas. Entonces, ¿cómo llega a su casa y su mamá le dice, lávate las manos si no hay agua? Si el agua es escasa, ¿no? Entonces el niño no ha recibido ese mensaje durante tanto tiempo y llega a los 14, 15, 16 años de trabajar y él no entiende que sea importante lavarse las manos, no. Llega y no lo hace porque sencillamente no ha desarrollado esa forma de actuar. Pues lo mismo ocurre con la calidad. Una persona que ha vivido en condiciones de pobreza, de falta de recursos, difícilmente le podemos exigir puntualidad, honradez, higiene, orden, laboriosidad, porque no tiene de dónde sacar, uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, esto lo apunta bien Ishikawa, ¿no? La calidad empieza a generarse en la mentalidad de las personas desde la niñez. Y nosotros habíamos hablado también que la calidad total la entendemos incluso como un valor, ¿no? Practica la honradez, practica la puntualidad, practica el respeto, practica la lealtad, practica el amor al prójimo, a los padres, practica la calidad también, que se emparenta con lo que ya había dicho Ford, ¿se acuerdan? Hacerlo siempre bien, aunque no nos estén mirando, ¿no? Entonces yo me lavo las manos aunque ya no está mi mamá para hacérmelo recordar. Otra cosa más, por eso, dice, algunos de los principales inconvenientes para lograr buenos resultados son además de tipo cultural, ¿no?
Y en el caso de los países latinoamericanos, cómo estas dos circunstancias se juntan, ¿no? De qué manera, ¿no? De repente eso es lo que hace que, según Yokoi Kenji, seamos tan inteligentes, ¿no? Cuando uno no desarrolla otros recursos, y cómo el japonés se ha tornado tan metódico, tan sistémico, tan disciplinado. Rasgos temperamentales. Ok. Y entró. Muy bien. Y Chicago es el campeón del análisis. Ingeniero, pues, y como buen analítico utiliza las herramientas básicas para el análisis. Estoy seguro que la conoce. La gráfica de flujo de proceso de estratificación, porque los maestros hacen análisis permanentemente de, por ejemplo, cómo va evolucionando el aprendizaje, las capacidades, las habilidades, el temperamento de sus estudiantes, ¿no? Las gráficas de flujo de proceso de estratificación, las gráficas de control, histograma, el análisis de Pareto, el análisis de causa-efecto o diagrama de Ishikawa, los diagramas de dispersión, las hojas de chequeo, hojas de cotejo, etc. Son 7 las herramientas básicas para la administración de la calidad. Un poco en desorden, un poco... ustedes se quedan con el PDF. Vamos a ver algunas de ellas. Ahí están, ¿no? Profesor. Causa-efecto. ¿Aló? ¿Sí? Profesor, cuando en la primera parte usted hablaba acerca de que la calidad prácticamente se puede llevar al campo cultural, hablando de idiosincrasias y hablando de ese famoso dicho de Henry Ford, hacerlo bien aún cuando nadie te está mirando. Y también la Biblia, el libro de todos los cristianos, los que creemos en Dios, dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si hablamos desde ese punto de vista, el camino a la calidad, así como el ejemplo que nos pone de la educación japonesa u oriental, porque los coreanos, ¿no? Los chinos tienen una educación muy fuerte, fundada desde el hogar. Dice que las comparaciones no son buenas, ¿no? Pero en este caso sería bueno decirlo como es, ¿no? Porque si estamos hablando de conseguir la calidad en el Perú, si hablamos de valores, ¿no? Mira, con los valores en nuestro país, hasta dónde estamos hundidos, ¿no? Debido a la falta de valores, por la corrupción. Simplemente corrupción es, pues, tienes un dinero que no es tuyo, pero al final te lo quieres llevar. Buscas la forma de robártelo, ¿no? O mientes con facilidad para poder sacar ventaja de algo. Todo desde casa, ¿no? Porque de repente, algo sencillo, ¿no? Un hijo trajo algo en casa, un tajador que no era suyo, y nunca le dijimos nada, que hace ese tajador que no es tuyo. Y así van llegando las cosas, y así, desde pequeñas cosas, se formaron, miren, imagínense, grandes fortalezas de oscuridad, digamos así, ¿no? Que al final y al cabo, miren cómo un país está siendo afectado por no corregir esas, entre comillas, esas cosas pequeñas desde cuando estaban niños, ¿no? Es preocupante y también, bueno, comparto ese punto de vista, profesor. Gracias. 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 Ok, entonces, ahí tenemos a la vista las 7 herramientas básicas. Ya ustedes empiezan a reconocerlas, porque qué docente no utiliza los histogramas, las hojas de chequeo, ¿no? Los gráficos de dispersión, para empezar, o los gráficos de control. Veamos. Los diagramas de causa-efecto son la sensación para el caso de Ishikawa, ¿no? Se construyen para ilustrar con claridad cuáles son las posibles causas que producen el problema. Entonces, número 1, lo más importante, vamos a poner, bueno, esto está en PDF, vamos a ponerlo en rojo.
¿Cuál es el problema? Identifique cuál es el problema primero. Si usted no identifica el problema, por favor, no, el problema no es que tengo que tomar una decisión, ¿no? Ojo, el problema es lo que tengo que resolver, sobre lo que tengo que tomar la decisión en todo caso. ¿Cuáles son las consecuencias de no solucionar el problema? Identifique el problema y luego busque las causas de ese posible, las posibles causas de ese problema. Ese proceso mediante el cual se parte de una definición. Voy a avanzar esto. Es una de las herramientas más eficaces que requiere un trabajo de equipo, por favor. No es para hacerlo solo. Y no es bueno hacer las cosas solo. Yo soy partícipe de que los problemas laborales hay que compartirlos con los compañeros de trabajo, con el equipo de trabajo, ¿no? Porque cada aporte tiene un valor. Algunas veces, de repente, hasta lo que inicialmente nos parece la apreciación más tonta o más fuera de lugar, de repente nos preguntamos, ¿y por qué no? Y de repente encontramos que esa podría ser una de las soluciones, la no pensada. Entonces, un trabajo en equipo que tiene sus técnicas, la técnica de tormenta de ideas, resulta indispensable para implementar este diagrama de causa-efecto, que tiene una secuencia y un orden. Este es el esquema básico. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Porque acá habla de cabeza. Bueno, todos los pescados tienen una cabeza, un espinazo, ¿no? Unas espinas principales y unas espinas más pequeñas, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Pasas para construirlo. Ya, identifique el problema, eso está definido, ¿no? Y ojo, si no está bien identificado el problema, no vamos a ninguna parte. Defina con exactitud el problema, el fenómeno, el evento, la situación que se quiera analizar. Plantearlo de manera específica y concreta para que el análisis de las causas se oriente correctamente y se eviten confusiones. Por ejemplo, el problema es bajo rendimiento en matemáticas. En esta sección, en la sección de tercero de secundaria, en el aula B se ha detectado, a diferencia de las otras aulas de las otras secciones, un bajo rendimiento en matemáticas. Ese es el problema. Entonces, esto lo ponemos como si fuera la cabeza del pescado. Identificar las principales categorías dentro de las cuales pueden clasificarse las causas del problema. Por eso es un diagrama de causa-efecto. Acá dice realizar una lluvia de ideas con los estudiantes, con el equipo de trabajo, y ir acondicionándolo. Vamos a ver con el ejemplo. Se ha definido, por ejemplo, que pueden ser las causas del bajo rendimiento en matemática, política de la institución educativa, los docentes de matemáticas, los contenidos curriculares o los estudiantes. Esto sale entonces a partir de una lluvia de ideas, sentados frente a una pizarra, los docentes o las personas interesadas. Creo que alguien más está entrando, sí. Estas entradas me distraen. Entonces se lanza, para el bajo rendimiento de matemáticas, podemos decir, los contenidos curriculares no están bien, la institución educativa está fallando, los recursos que se disponen no son suficientes o no son los que se precisan. Los docentes de matemáticas son los responsables de esto o los mismos estudiantes. Esto le podemos llamar entonces a estas causas principales las espinas mayores del pescado. Entonces, mediante una lluvia de ideas y teniendo en cuenta las categorías encontradas, identifique las causas del problema. Así lo haremos en cada caso. Por lo regular, aspectos específicos de cada una de las categorías que al estar presentes generan el problema. Las causas que se identifiquen se deben ubicar en las espinas que confluyen en las espinas principales.
Si una o más de las causas identificadas es muy compleja, este puede descomponerse en subcausas, espinas menores que a su vez confluyen en la espina correspondiente a la causa principal. Acá veamos, miren, avanzando con este problema del bajo rendimiento de las matemáticas. Si nos enfocamos en los contenidos curriculares que dijo alguien, de repente hay asignado poco tiempo para los temas difíciles. Los contenidos son inadecuados, de repente son demasiados temas a cubrir para un lapso de tiempo determinado. Si el problema es la institución educativa, por ejemplo, no se conoce el problema a la perfección, no hay una metodología de enseñanza adecuada, hay una negligencia en el manejo del problema del bajo rendimiento. La institución educativa no da los recursos necesarios, por ejemplo, los recursos económicos, o no da los recursos necesarios por desconocimiento, qué recursos tiene que buscar. O los docentes no están capacitados, pues. La institución educativa no capacita a sus docentes, lo tiene lleno de actividades, de tareas, pero el docente entonces esto no innova, no se refresca, no trae nuevos conocimientos. O de repente son los recursos, poca cantidad de libros de textos disponibles, acceso difícil o moderado a las TICs. Alguien señaló eso. Alguien señaló que los docentes de matemáticas usan inadecuadamente los recursos, capaz no saben usarlos. Los procesos de evaluación son inadecuados. Las estrategias de clase son inadecuadas. Las tareas no son las mejores. Las actividades no son interesantes. Los alumnos paran aburridos con el curso de matemáticas. O los estudiantes, poco interés y participación activa en las clases. O los estudiantes no tienen apego a buscar ayuda de los docentes. Esas cosas se han vertido en una tormenta de ideas, ¿no? Que nos permiten vislumbrar por dónde va la cosa. Lo que faltaría, doctor, sería el papel del director, doctor. Sí, seguramente. Este es un ejemplo nada más, ¿no es cierto? Un profesor dijo liderazgo, ya, ¿no? La dirección, lo ponemos en la institución educativa, tienen un director que es desinteresado, burocrático, ineficiente. Puede ser, ¿no? Es un ejemplo, simplemente. Luego, entonces, los participantes van a analizar y discutir el diagrama, y de ahí, de la discusión, salen las conclusiones, ¿no es cierto? Identificar las causas más probables y generar a partir de eso posibles planes de acción. Primero, conoce el problema, determina las causas y actúa sobre la base de lo que consideres que son las causas principales. Miren, ¿por qué les decía? Este ejemplo que están viendo en este momento es tomado de una tesis de la especialidad de educación, de maestría en educación. Esta tesis se hizo en México. El problema era la calidad educativa. La investigación se llamó Factores críticos de la calidad educativa de los centros de educación preescolar en Nuevo León aplicados al diagrama de Ishikawa adaptado a la educación. Acá se discutió, voy a sacar esto de acá, se discutió, el problema es la calidad educativa, las causas son el medio ambiente, el equipo, seguramente el equipo de trabajo, materiales didácticos, los métodos y la pedagogía, los recursos humanos. Entre los recursos humanos se habla de la relación con los padres, la formación del docente, el conocimiento del niño, las habilidades del liderazgo. Este diagrama de Ishikawa es consecuencia de un trabajo de investigación. Lo que les quiero decir, en una de esas ustedes van a tener que aplicarlo, no es el único caso. Acá este es en Argentina, una escuela de telesecundaria, que es una de las modalidades que tienen en Argentina. El problema es bajo rendimiento académico en términos genéricos. Las causas, los docentes, la institución, los padres de familia, los alumnos. Que los docentes no están actualizados, se improvisa mucho,
ausentismo, no hay motivación, no hay valores, los materiales didácticos que dan los docentes no son adecuados, la actitud docente no es buena. Pero se dijo, en la institución, lo que decía su compañero, falta de liderazgo, infraestructura inmobiliaria no es adecuado, ni suficiente, es deficiente, la gestión directiva es mala, hay una división política, se están peleando seguramente, los padres de familia no muestran interés, de repente son analfabetos, son iletrados, son campesinos, su tiempo lo valoran de una manera distinta que el urbano, pocos recursos económicos, sus hábitos y valores no coinciden con la expectativa de la escuela, o los alumnos tienen una mala alimentación, no tienen interés, se dedican a trabajar en otras horas, no están motivados, ¿no? Esto es consecuencia de una tesis que se hizo en la Argentina, en una escuela de la que llaman ellos telesecundaria, para analizar el problema del bajo rendimiento académico. Dígame. ¿Qué tanto podría, no sé, ser más útil este tipo de diagrama, doctor, si se toma en cuenta ya investigaciones previas, por ejemplo, donde se dice que, por ejemplo, esta estudiosa Vivian Robinson hace un análisis de qué cosas influyen en rendimiento académico, incluso pone porcentajes, ¿no? Donde Claro. dice que el desempeño docente influye en este porcentaje, los medios o las condiciones en este caso influyen en este porcentaje, por ahí pone ya valores de 0.8, 0.4, 0.2. Entonces, yo teniendo esa premisa, doctor, si podría hacer un análisis, me imagino que sería más coherente, ¿no? Decir, oye, mira, tiene más incidencia, entonces trabajo más en esto. No sé qué tanto podría hacer eso, doctor. Pero hay una cosa, cada caso es una realidad, es un espacio-tiempo distinto, ¿no? Entonces, los problemas de una escuela de San Martín de Porres, del distrito de San Martín de Porres, no son los mismos de los problemas de una escuela de Lurigancho Chosica, ni son los mismos de una escuela de la serranía del Perú, ni de una escuela de una localidad en la selva, ni de los problemas de una escuela de mi distrito San Miguel, por ejemplo, ¿no? Cada realidad, cada contexto es distinto, ¿no? Claro, el factor de influencia podría estar delimitado como usted lo señala, pero en qué medida se alejan en cada realidad de esta percepción ideal. No sé si me expliqué bien. Sí, doctor, sí, comprendo, doctor. Sí, el contexto. Eso es para analizar cada caso, porque cada caso es distinto. Perfecto, doctor. Entonces, pero lo que usted dice, sí, pues es un excelente referente, ¿no? Para empezar, nada está inventado, ¿no? Si el problema es bajo rendimiento, pues que es seguro que estás hablando de docentes, de alumnos, de la institución y cosas así. Lo que yo estoy haciendo énfasis es que esto se usa en la investigación educativa. Este es otro caso también, recuerdo que era mexicano. No sé por qué no anoté el título. Deserción, el problema es deserción de estudiantes. ¿Cuáles son las causas? Los docentes no preparan su clase, llegan tarde, no motivan. Los equipos, la calidad de los equipos, la falta de mantenimiento de equipos, la falta de equipos. O la infraestructura, aulas inadecuadas, falta de infraestructura no adecuada para minusválidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también es consecuencia de una investigación en educación. Entonces, como le digo, más todavía, acá está, bueno, este es su espina de pescado, Deserción, factor económico, bajos recursos de nutrición, baja salud, desaliento, baja concentración, actitud para el trabajo. Bajo rendimiento académico, problemas de aprendizaje, desmotivación, malos hábitos. Situación sociocultural, ausentismo, violencia intrafamiliar, embarazo precoz, inseguridad, administración, bajo liderazgo institucional, presupuesto, etc. Como ven ustedes, la espina de pescado es una herramienta recurrente para el análisis de situaciones problemáticas, para el diagnóstico. Y
un docente que llega a una aula, a una institución educativa, lo primero que hace es ubicarse, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo es la cosa acá, ¿no? Y cómo es que tengo que aplicar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que aplicarme? Y un director, en igual forma, ¿no? Un diagrama de causa-efecto es de por sí educativo, sirve para que la gente conozca en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los efectos y sus causas. Sirve también para guiar las discusiones al exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad y permite encontrar más rápidamente las causas asignables cuando el proceso se aparta de su funcionamiento habitual. Ya, antes de hablar de Pareto, y esto viene al final de la diapositiva, el diagrama de causa-efecto no es un trabajo para hacerlo en solitario. Lo funcional se vuelve cuando se trabaja con un grupo, por supuesto que es un grupo de personas involucradas con la organización, con la institución, con el problema, a través de una herramienta que se llama tormenta de ideas. Muchas veces la tormenta de ideas pasa por cada persona dice lo que se le viene en mente, no se discute todavía, sino simplemente se apunta todo, no se descarta nada, nadie dice sus opiniones por adelantado ni critica del costado y después se analiza. Pero la tormenta de ideas también puede aplicarse para las soluciones, ¿no? Aplicamos una tormenta de ideas para encontrar las causas y podríamos lanzar también soluciones a través de una tormenta de ideas. A veces es muy efectivo, ¿no? Y a veces en soluciones, por lo general, se trabaja es menos reflexivo y se trabaja con lo primero que se le venga a la mente. Entonces la consigna es nadie se ríe de nada, ¿no? De repente uno dice una pachotada, de repente una de esas pachotadas es la solución, ¿no? Entonces, pero todo se apunta, todo se analiza. Entonces, es un buen hábito el sistema de trabajar con tormenta de ideas, sabiéndolo llevar bien. Es un insumo, en todo caso, para trabajar el diagrama de causa-efecto. No lo van a hacer en solitario, ¿no? Ustedes reúnanse con un equipo, con un staff y generen. Y luego de esto, pues, analicen, ¿no? Cuál efectivamente es la causa que genera mayor impacto. Pero para eso también nos ayuda Pareto, que fue referido por Ishikawa, ¿no? Pareto, pues, no era italiano, no era japonés. Pero fue un estadístico que dijo una cosa, el concepto de 80-20. O sea, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema. Y el 80% de las causas solo resuelve el 20% del problema. ¿Qué significa esto? Que unas pocas causas son las principales responsables del problema. Hay un montón de causas pequeñitas que aportan poco en el problema, por decirlo así de alguna manera. Entonces Pareto propone una gráfica donde busca localizar el problema principal y ayuda a localizar la causa más importante de este. A través de un sistema muy sencillo donde se organizan, se estratifican y se organizan las causas. Y las causas se estratifican. Entonces, al igual que el diagrama de pescado, es un instrumento de análisis, ¿no? El diagrama de Pareto identifica el problema a ser evaluado, recopile la información necesaria y clasifíquela de acuerdo al tipo de problema, causa que lo origina, elabore una tabla de distribución de frecuencias, identifique la causa que más se repite o representa y ataque entonces la causa más fuerte. Por ejemplo, en esta fábrica, el problema son gastos, vamos a decir. Defectuosos han aparecido defectuosos 45% son defectuosos. Problemas de comunicación 32%. Desperdicios 8%. Retroceso 25%.
Errores 3,75%, quejas 3,75%, retrasos 1,75%, ilegibles 0,75%, que aportan al problema general. Entonces, dice Pareto, trabajemos los principales, o sea, los más importantes, los que nos quitan, quitan tiempo, 45%, 32%, defectuosos y comunicación. Entonces vamos a trabajar, vamos a reducir el número de defectuosos, vamos a mejorar nuestras formas de comunicación. Hasta aquí es hasta el 77% de estos dos. De repente, si incluimos desperdicios y reducimos los desperdicios, podríamos abarcar hasta el 85% del problema, que es lo más importante, ¿sí? Gastemos nuestro tiempo, nuestra energía en los problemas que más daño ocasionan. Luego podremos trabajar estos problemitas más, estas causas más pequeñas, ¿no? Entonces Pareto dice, enfoquémonos en las causas principales. Eso es, enfoquémonos en las causas principales, en las causas que hacen un efecto negativo mayor. Pero esto está, pues, esto está evaluado numéricamente, está estratificado, así como lo he hecho, ¿no? 45% afecta, 32%, 8%, hasta llegar al 100%. Sirve para ayudar a los equipos en enfocarse en las causas que tendrán el mayor impacto. Muestra la importancia relativa de los problemas de forma simple, rápida, para interpretar en un formato visual. De esta manera nosotros podemos ir sobre seguro en las causas más importantes. Se utiliza al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad, al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones. Son especialmente valiosos para tomar fotos antes y después para demostrar qué progresos se han logrado. ¿Cómo se construye la tabla? Se construye tabla de frecuencias con las columnas que se necesitan: causas, frecuencias, porcentaje acumulado. Ordenar conforme al valor de la frecuencia y hacer el diagrama. Por ejemplo, en el sector educación, que es lo que me va a preguntar esto inmediatamente. El problema es la pérdida del área de matemáticas en sexto. Entonces se ha evaluado. Falta de hábitos de estudio, 41%, es la causa principal. Dificultad para entender los conceptos matemáticos, 23%. Hasta acá, 41 más 23 es 64 el acumulado. Bajos resultados en las pruebas escritas, 18%, ¿no? Hasta acá ya tenemos 82. Estas tres son las causas más importantes que atacar. Falta de atención, 14%. Desinterés en el área, 5%. Entonces, Pareto dice, enfoquémonos en estas tres causas principales que nos toman hasta el 82%. Pareto dice, construye un diagrama. El diagrama es la forma esquemática, visual, de presentar, ¿no es cierto?, el problema. Dice, acá está la causa A, que era falta de hábitos de estudio, se alcanza hasta 40 y tantos %. C, dificultad para entender los conceptos matemáticos, que era hasta el 20 y tantos %. Cuando A se suma con C, llegamos acá. Cuando A y C se suman, llegamos hasta acá. Entonces, él dice, enfoquémonos en A, B, C. Bajo resultados, falta de atención y desinterés en el área son menores, ¿no? El 80% son A, C y B, pues. Entonces, hasta acá. Pareto dice, enfoquémonos entonces en estas tres causas. ¿Qué más habíamos dicho? Otro instrumento, ¿se acuerdan ustedes? Retrocedemos. Acá decía... Acá nos decía la imagen. Acá está histograma, ¿no es cierto? Acá están los histogramas, los utilizamos permanentemente. En este caso, vamos a ver un histograma aplicado en el sector de educación y seguramente muchas veces ustedes en sus informes los han mostrado. Acá está, ¿no es cierto? Encuesta latinoamericana sobre educación.
Calidad de la educación pública por país. Entonces, valor de 0 a 10 de la calidad de educación. Costa Rica 7. Uy, ¿dónde está Perú? Acá está. Uy, qué mal. Bueno, 5. Este es un informe internacional, valor de la calidad de la educación. De esta manera nos vamos comparando, ¿no es cierto? Esto nos permite establecer comparaciones también. Entonces, y ver, y es una fotografía para ver la siguiente vez si hemos avanzado o no. Pero acá en este ejemplo, la encuesta latinoamericana sobre educación, por ejemplo, Perú, nos muestra cómo estamos, ¿no? Entonces, este es el promedio latinoamericano. Lejos del promedio latinoamericano y lejos de Costa Rica y Nicaragua, que son los países que manifiestan puede decir que manifiestan una mayor calidad educativa. Los histogramas son comúnmente elaborados. Yo se los muestro, sé que en su curso de estadística, que ya deben estar llevando, ¿no? ¿Están llevando estadística? No, profesor. No, todavía. Ya, el próximo ciclo entonces van a sufrir van a hacer sus histogramas. Hay paquetes para hacer rápidamente un histograma, ¿no? Entonces, en esos cursos de estadística más que nada se enseñan a usar el programa, pero los docentes no aterrizan en interpretar lo que se ve, que a mí me parecería más importante. Entonces los estudiantes cuando hacen su tesis le pagan a un estadístico que les saca un montón de plata, luego los resultados, pero lo importante es saber analizarlo, ¿no? Si lo mandé a hacer y no lo hice yo, pues al menos tengo que saber algo más que una relación entre A y B. Consejo. Aquí, de repente ustedes han visto alguna vez así. Año 2010, segundo de primaria, evaluación censal, digamos institución educativa, X, Y, Z. Debajo del nivel, que está en rojo, no logró aprender lo esperado, dificultades con lo más fácil. Hasta aquí está. Y le ponemos nivel, debajo del nivel 1. Nivel 1 este amarillo, no logró aprender lo esperado al finalizar el grado. Y nivel 2 mayor, logró aprender lo esperado al finalizar el grado. De esta manera tenemos con un impacto visual una rápida impresión de cómo estamos, ¿no? También son registros de momentos, son fotografías, ¿no? Que permiten hacer comparativos y ver cómo se evoluciona con una segunda evaluación censal o una tercera. Entonces los histogramas. Las gráficas de dispersión también. Es un método que permite hallar el origen de un problema estudiado por separado a cada uno de los componentes de un conjunto. Las gráficas de estratificación, quise decir. En la estratificación se clasifican los datos tales como defectos, causas, fenómenos, tipos de defectos, en una serie de grupos con características similares con el propósito de comprender mejor la situación y encontrar la causa mayor más fácilmente, y así analizarla y confirmar su efecto sobre las características de calidad a mejorar o problema a resolver. Por categorías o clases. Veamos. Acá tenemos una estratificación por nivel de empleo. Vamos acá, gobierno, 4,4, acá para directivos, mandos medios y operativos. En la actividad extractiva, cómo se estratifican los directivos, los mandos medios y los operativos, ¿no? En agricultura prácticamente todos son operativos y no hay mandos medios. En turismo, entonces encontramos cómo se distribuyen los directivos, los mandos medios y los operativos. Y si lo ponemos en orden, como está la imagen, podemos ver una estratificación por nivel de empleo, ¿no? Las actividades de gobierno y las actividades de servicios profesionales requieren más elementos directivos y menos operativos. En cambio, la agricultura
y los servicios personales requieren más mandos operativos, por poner un ejemplo. Quien más mandos medios demanda son las actividades extractivas y las actividades de gobierno, ¿no? De esta manera estratificada es que hacemos una comparación correcta. Listas de cotejo, en la industria lo llaman checklist, lo utilizan bastante lo utilizan los docentes, ¿no es verdad? Para la verificación, para tomar la cuenta de la performance, el rendimiento de los estudiantes, de sus participaciones, de sus logros. Esto, ni qué decir que es bastante utilizado por los maestros, la lista de cotejo. Bueno, además de todo esto y de lo que propone Ishikawa, ya propone entonces que esto lo acompañemos con una lluvia de ideas, con encuestas, porque alguien me dice, oiga, ¿y yo cómo determino para Pareto esos resultados? Pues haga usted una encuesta, ¿no? Una encuesta de satisfacción, una encuesta de resultados, o haga entrevistas, diagramos de flujos, matrices de selección de problemas, que eso le permitirá a usted acopiar resultados que luego los podrá estratificar, los podrá cotejar, los podrá utilizar para hacer un histograma, etc. Lo que quiere decir que cuando llegue el momento de hacer la tesis, ustedes tendrán que decir qué método van a utilizar para llegar a tal o cual conclusión, ¿no? Entonces, de repente, una de esas, de repente se hará una encuesta, incluso les pedirán que muestren qué encuesta van a hacer, se hará una entrevista, bueno, y cuáles serán esas preguntas, y una vez que tenga la encuesta y la entrevista, ¿qué va a hacer con la encuesta y la entrevista? ¿Las va a mirar? No, usted las va a cotejar, las va a estratificar, las va a organizar, y de ahí podrá obtener esos resultados, ¿no? Y de ahí podrá decir, estas son las causas, y de ahí podrá decir, estas son las propuestas de solución. Quiere decir que Ishikawa está presente, va a estar presente permanentemente en nuestras investigaciones docentes. Hay personas que se inclinan por técnicas sofisticadas y tienden a menospreciar estas 7 herramientas debido a que parecen simples y fáciles. Pero la realidad es que es posible resolver la mayor parte de problemas de calidad con el uso combinado de estas herramientas en cualquier proceso. Para detectar problemas, delimitar el área problemática, estimar factores que probablemente provoquen el problema, determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no, prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido, confirmar los efectos de mejora y detectar desfases. ¿Qué cosa es una lluvia de ideas? Como ya se mencionó, una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. Se utiliza cuando se necesita liberar la creatividad de los equipos, generar un número extenso de ideas, involucrar oportunidades para mejorar. ¿Cómo se utiliza? Se define el tema problema, se nombra un conductor del ejercicio, el maestro de ceremonia, vamos a decir, explicar las reglas, no se adelantan conclusiones, se hace un listado de las ideas, no hay que repetirlas, no se critica a nadie. Cuando ya no hay nuevas ideas se acaba y empieza el análisis, evaluación, organización y desecho de las ideas que no sirven, una valoración. De esa manera entonces podemos cumplir con una lluvia de ideas. También podríamos utilizarla en el momento de la investigación. El papá de todo esto es este señor que se llama Kaoru Ishikawa. ¿Listo? Dicho esto, entonces, yo estaré listo por si desean hacer alguna pregunta hasta este momento, dar alguna